Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Nuevamente les doy la bienvenida a una semana más, aprendiendo en la parte de Historia. El día de hoy tenemos un tema importante, pero no quiero iniciar no sin antes recalcar las medidas de seguridad que debemos de tener. Cuídense en casa, cuiden a sus familiares, aséense siempre la parte de las manos con bastante jabón. Hay que tomar todas las medidas que el Estado nos está brindando y también porque tenemos que cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestros familiares. Bien, con esa introducción y con el fondo musical que ya reconocen de Alborada, Ananao, qué bello, qué hermoso, iniciamos nuestra clase del día de hoy. Tenemos el tema muy importante de que se trata de una nación que se va a formar a raíz de ser una colonia muy poderosa en el continente americano. Justamente el día de hoy es una superpotencia mundial, pero vamos a conocer parte de su historia, cómo se originó, cómo creció, si antes, atrás también fue una gran potencia, o cómo fue sus inicios, o cuáles fueron los detonantes o las causas o factores que generaron que se convierta en una superpotencia. ¿Estoy hablando de quién? Estoy hablando de las 13 colonias. El día de hoy nos toca la independencia de las 13 colonias. Profesor, ¿qué 13 colonias? Lo que hoy en día es Estados Unidos de Norteamérica, una superpotencia desde cientos de años atrás y que el día de hoy también se consolida como hegemonía en la parte de las potencias de los países a nivel mundial. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro tema fundamental de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. En esta parte vamos a culminar lo que corresponde al siglo XVIII, ¿no? Los grandes acontecimientos del siglo XVIII. Estoy hablando de los años 1700 a 1800. Justamente acá se da la famosa rebelión de las 13 colonias, ¿no? Ahora, para conocer un poco más acerca de las 13 colonias, ¿cuál fue el origen? Esta zona de acá tuvo un permiso alrededor del año 1620 de, sobre todo los puritanos, los ingleses puritanos obtuvieron la autorización real para poder acudir y de una u otra forma migrar a la parte del Nuevo Mundo en la zona de América, lo que es, en ese entonces no se va a llamar Estados Unidos de Norteamérica, pero sí se va a llamar Nueva Inglaterra, lo que va a generar el embrión de la parte del nuevo país que más adelante un nuevo estado que sería Estados Unidos, ¿no? Pero justamente para conocer de estas llamadas 13 colonias, a veces hablamos de las 13 colonias y no las conocemos. El día de hoy nos vamos a centrar entonces en la independencia de las 13 colonias, ahí en imágenes, el general George Washington, líder del ejército continental norteamericano que va a llevar a las victorias decisivas en Saratoga y Yorktown, que van a finalizar con la independencia total sobre Inglaterra o Gran Bretaña. Y justamente aquí está, las 13 colonias. Esta es la frontera en el año de 1776. Hacia la parte izquierda ya estaríamos hablando que son colonias españolas. En la parte, por ejemplo, en lo que corresponde a las colonias del norte, centro y sur, en la parte de las colonias del norte tenemos a Massachusetts, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, tenemos a Nueva York, tenemos a Pensilvania, New Jersey. En la parte de las colonias centrales o en la parte central tenemos a Maryland, Delaware, Virginia. Y en la parte de lo que es las colonias del sur tenemos a la Carolina del Norte, Carolina del Sur y el estado también, bueno, colonia de Georgia en este entonces. Estas eran las 13 colonias en la parte de América del Norte, como observan en el mapa, de muy importante estrategia comercial sobre todo, pero que, como tú sabes muy bien, en la parte de nuestro país, España utilizó el llamado monopolio comercial. Nosotros no podíamos venderle más que a España nada más. No podíamos venderle a Francia, no podíamos venderle a Inglaterra, no podíamos venderle a otro país u otra potencia. Simplemente con ese monopolio comercial estábamos ligados a venderle a España. Lo mismo va a pasar con ellos. Ellos van a estar ligados por este monopolio comercial a venderle simplemente a Inglaterra, ni a España, ni a Francia, ni a otras potencias que recelaban, que querían la parte del comercio con las 13 colonias, pero como saben, le pertenecía al Imperio Británico de aquel entonces, el gobernante George III.
Jorge III era el gobernante que va a ser muy recordado en esta época porque obviamente durante su poderío, su reinado, se van a perder las llamadas 13 colonias británicas o americanas que van a ser muy importantes. Pero bien, entonces esta es la parte del origen de las 13 colonias, ¿no? En la parte de las colonias del norte, del centro y del sur, que van a conformar este núcleo del nuevo Estado-nación que va a ser más adelante Estados Unidos. A ver, dentro de las características principales, si bien es cierto, cada colonia era autónoma entre sí, tenían sus propias, digamos, medidas, ¿no? O reglas o normas. ¿Tenían una notable actividad cultural? Claro que sí, porque no te olvides que la parte de la ilustración y todo este tipo de ideas de cambio, el uso de la razón revolucionarias, ya están llegando y llegaron a la parte de lo que es las 13 colonias. Intenso desarrollo económico, sus puertos van a ser principales y siempre activos en la parte del comercio, del té, importaciones, exportaciones de diferentes tipos, del tabaco también, etcétera. Pero la mayoría de la población va a ser de origen inglesa y también va a ser de la parte religiosa protestante, que al final de cuentas va a ser fundamental dentro de la guerra que se va a desarrollar también más adelante. En los orígenes de la rebelión hay que entender algo, los Estados Unidos no se rebelan porque sí nada más, ellos sí, para todos siempre hay una causa, ¿no? O un pretexto de alguna u otra forma. La guerra de los 7 años que te había comentado anteriormente entre Francia e Inglaterra va a culminar con la derrota de Francia, donde pierde Canadá y la India. Inglaterra se pone muy fuerte y logra vencer a Francia, pero a costo económico de quedar casi en la bancarrota con la soga al cuello. Entonces, si yo, el rey de Francia, me quedo económicamente mal, tengo que pedir a mis súbditos, porque para eso son mis súbditos. Entonces, él no solamente en vez de ahorcar, asfixiar económicamente a la parte del territorio inglés, va a ahorcar a sus colonias, y dentro de esas colonias estaban las 13 prácticamente, que más adelante, como les menciono, van a ser Estados Unidos. Les va a prácticamente colocar impuestos, aunque, ojo, no fueron tan severos, pero que el pueblo de las 13 colonias lo va a tomar como muy severos, ¿no? O sea, va a tomar prácticamente impuestos, por ejemplo, en la parte del azúcar, va a elevar los impuestos del azúcar, el impuesto al sello también, que es muy importante, el impuesto, perdón, a las ciudades, a los colonos mismos, y esto prácticamente va a generar huelgas, manifestaciones, ideas revolucionarias y sobre todo boicots. Es un boicot simplemente, prácticamente la parte del comercio, generar la parte de un conflicto, ¿no? Entonces el gobierno británico va a empezar entonces con una oposición a los colonos, va a simplemente tratar de ponerse fuerte los británicos. Al inicio no va a hacer la intervención militar, van a hablar porque también van a tratar de bajarle los impuestos, pero ojo que ya las 13 colonias ya tenían ideas de libertad y el pueblo colono decía, ¿por qué tenemos que obedecer al rey y a ese parlamento inglés si nosotros no tenemos ningún representante de nosotros, de nuestras 13 colonias en el parlamento inglés? Entonces, lamentablemente, esas ideas ya van a surgir en contra de la parte del rey Jorge III y toda Inglaterra o Gran Bretaña. Y sobre todo el impuesto al té del año 1770 que va a afectar severamente a los colonos sumado al resto de impuestos. Este impuesto generado en el Parlamento en el año 1773, va a generar un hecho fundamental, el día llamado como el motín del té. ¿Qué significa el motín del té? En el puerto de Boston, en Massachusetts, se van a disfrazar algunos colonos de indios americanos para pasar desapercibidos y para que no los culpen directamente los colonos de Boston o de Massachusetts. Entonces, ¿qué van a hacer? El cargamento de té que se dirigía a la parte de Gran Bretaña van a agarrar y lo van a arrojar al mar en grandes cantidades, porque decían, si estamos pagando un elevado impuesto, este es el origen del impuesto, entonces que no le llegue a los británicos ni al rey Jorge III. Disfrazados de indios, empezaron a arrojar toda la parte del té hacia el mar y empezaron a incendiar los barcos de origen o procedencia británica. Esto va a generar la reacción de los ingleses de Gran Bretaña y del rey Jorge III, pero miren la acción, digamos, de alguna u otra forma revolucionaria que están tomando ya los colonos americanos por la lucha
posiblemente desde ya con las ideas de independencia. Entonces, este va a ser el estallido de que el rey Jorge III diga, ya fue suficiente. Les bajé un poco los impuestos, elevé un poco solamente el PIB, pero con esto no entienden, entonces simplemente voy a aplicar el principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad? Simplemente el uso de la fuerza, las sanciones en contra de Massachusetts, sobre todo, esa colonia de Massachusetts y sobre todo con Boston. Va a mandar tropas del ejército británico a reforzar toda la parte de Norteamérica. Entonces las colonias no se van a quedar atrás y van a reaccionar también reuniéndose en un primer congreso continental en el año de 1774. Se reúnen los representantes de las 13 colonias para debatir qué se va a hacer, qué vamos a hacer. Se nos viene una guerra o si podemos buscar la forma diplomática de llegar a un acuerdo con el rey Jorge III y toda Gran Bretaña. Entonces se reúne en este entonces el primer congreso continental, que dice primero, porque va a haber otros, va a haber un segundo, el cual va a ratificar en este primer congreso sobre todo la fidelidad al rey Jorge III. Le dicen, rey George III, nosotros le juramos fidelidad, pero también, por favor, le vamos a enviar una declaración de derechos y agravios que nos están atacando a nosotros los colonos americanos que siempre hemos sido fieles. Que nos baje, por favor, los impuestos y algunas sanciones. Pero el rey George simplemente ya estaba decidido a aplicar el uso de autoridad, la ley o principio de autoridad a través de la fuerza, no someterlos a través de la fuerza. Se van a producir enfrentamientos armados en la parte de Lexington y Concord, entre los colonos, los que estaban formando ya, habían formado los colonos su propio mini ejército para defenderse, y los llamados casacas rojas. ¿Por qué se le llaman casacas rojas? Porque los del ejército británico llevaban una especie de chaleco, una especie de suéter, de casaca, de chompa de color roja, como seguramente habrás observado en algunas películas. Entonces se da el enfrentamiento, se da prácticamente ya la guerra. Entonces se reúne el segundo Congreso Continental y aquí sí deciden prácticamente, así como el rey George no quiere simplemente la paz y ha decidido someternos nuevamente bajo la fuerza, simplemente nosotros en este segundo Congreso Continental, las 13 colonias, vamos a crear un ejército continental ya profesional. ¿Bajo el mando de quién? Y aquí aparece la figura del general George Washington. Entonces simplemente el rey se va a enfrentar a las 13 colonias, pero George Washington con su ejército logra mantenerlos a raya. Y es así como ellos mismos, los colonos, al ver la negativa del rey Jorge III a ceder, proclaman su independencia el 4 de julio de 1776. Declaran la independencia y esta va a ser elaborada por un comité donde va a destacar las figuras que seguramente escuchas mucho en Estados Unidos por su historia. Thomas Jefferson, por ejemplo, donde afirma que los hombres nacen y son creados iguales y que el Creador les dotó de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este documento que proclama la independencia de los Estados Unidos, miren, aquí se dan los enfrentamientos entre los casacas rojas que están abajo, en la parte de los soldados americanos del ejército continental y también los campesinos, granjeros, esclavos se unieron a la lucha en contra de los ingleses. Entonces, esta declaración de independencia del 4 de julio de 1776 va a sentar las bases de igualdad y sobre todo de la creación de una república, ya no controlados por los ingleses, por los británicos, por la parte del rey, de la monarquía absolutista, sino simplemente la independencia, la igualdad. Este documento va a ser muy importante en la parte de Estados Unidos como declaratoria final de independencia, que va a ser ratificada ya en las últimas fases cuando derrotan a los ejércitos británicos. Entonces, la guerra de la independencia final se da a partir de 1777. Y aquí surge la imagen, sobre todo, de un personaje llamado Benjamin Franklin. Este hombre se va hasta Francia a pedirle a Luis XVI ayuda y apoyo militar para sus aliados y amigos los colonos en contra de los ingleses. Y aquí se habla que los franceses y el rey Luis XVI ofreció apoyo económico, político y una alianza militar. ¿Por qué? Porque era enemigo de los ingleses, en Gran Bretaña le había derrotado a Francia en la Guerra de los 7 Años y quería venganza, así que los va a apoyar a los colonos
colonos. Pero ojo que también se une España secretamente mandando su flota, o sea, van a apoyarlos a la parte de los colonos, van a tener ayuda militar y económica. Pero quiero que entiendas algo, ellos no lo hacen porque, pobrecito, que las 13 colonias se independicen, mucho presión. No, porque recuerda que había un monopolio comercial, las colonias solamente comercializaban ¿con quién? Con la parte de Gran Bretaña y no podían comercializar con Francia ni con España. Entonces, como Francia y España quieren entrar a la parte de las 13 colonias al comercio, dicen, momentito, ¿cómo lo ayudamos? Hay que ayudarlo en su independencia, lo votamos a Inglaterra, las 13 colonias votan a Inglaterra, son independientes y nosotros podemos entrar a comercializar con estas 13 colonias ya independientes como Estado. Esa es prácticamente la parte del trasfondo de la ayuda que le va a brindar Francia, le va a brindar España y los Países Bajos también. El ejército continental de los colonos obtiene una victoria en la batalla de Saratoga en 1777 y finalmente obtienen la victoria en la batalla de Yorktown, la batalla decisiva y final que va a permitir que los colonos prácticamente lleguen a independizarse. Aquí, como tú observas en la imagen, tenemos a George Washington, líder del ejército continental, que dicho de paso se va a convertir en primer presidente del naciente estado que va a ser Estados Unidos de Norteamérica, de aquí luego de haber expulsado a los británicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ayuda de la parte de los franceses y los españoles enviando su flota y acorralando a los ingleses dentro de la batalla final de Yorktown, que va a permitir la independencia final de los Estados Unidos de Norteamérica. Se va a firmar entonces acorralado la parte de Gran Bretaña, el rey Jorge III, imposible de alargar una guerra porque le iba a costar económicamente a Gran Bretaña, pierde sus 13 colonias y se firma la paz de Versalles en el año de 1783. Entonces se proclama la independencia de los Estados Unidos. Se reúnen en la Convención de Filadelfia en 1787, van a crear su propia constitución, la primera constitución moderada en la parte de América, ¿no? Es la primera, la cual sobre todo rige hasta el día de hoy. Y se establece la llamada República Federal, quien asume el cargo como primer presidente de esta nación, de Estados Unidos de Norteamérica, el general y héroe de la guerra, George Washington. Y justamente para reforzar las ideas acerca de esta independencia de los Estados Unidos o de las 13 colonias, tenemos un video corto de 11 minutos en el cual quiero que observen y analicen y tomen nota de los datos más importantes también, por favor. En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en 13 colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la Declaración de Independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Conviene recordar que las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las 13 colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años. Se denomina Guerra de los 7 Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. Pero es justo recordar que la monarquía británica no era la más autoritaria de Europa. El sistema parlamentario inglés se había fraguado mucho antes con la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos, que culminó con el Acta de Unión de 1707. Este sistema de corte liberal fue el primero en reducir el poder del monarca y marcó un ejemplo para el resto de las naciones-estado modernas que todavía andaban en el absolutismo. El sistema parlamentario inglés supuso una oleada de liberalismo que puso en crisis el antiguo régimen. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios, pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior.
La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación, fue el lema con el que las 13 colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el Parlamento británico, ya que el Bill of Rights prohibía el cobro de impuestos sin consentimiento parlamentario. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el Estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. Esto permitió a las tropas allanar las viviendas solo por sospecha de delitos. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico, llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos aduaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té, Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto aduanero, lo cual les permitía comerciar a unos precios mucho más reducidos que el resto. Esta gran compañía actuaba como un gran lobby y ejercía gran influencia en el Parlamento. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la ley del té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada Compañía Británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios Mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados decretos intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Las posiciones de los colonos eran diversas. Unos pedían la independencia y otros querían mantener el vínculo, pero reclamaban más autonomía y más derechos. En cualquier caso, la petición al rey no fue aceptada por los ingleses. Comenzó el boicot a los productos comerciales británicos. En 1775 estalló la guerra que durará hasta 1783. Los hechos que iniciaron las acciones bélicas y que acabaron con las posibilidades negociadoras para la resolución del conflicto se iniciaron en Lexington y Concord, en abril de 1775. Estas batallas desembocaron en el asedio de Boston, donde los británicos tuvieron que retirarse de la ciudad. Al mes siguiente empezaron las reuniones del Segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas.
En plena guerra, el Segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos. Esta declaración confirió unidad y determinación formal a la Guerra de las 13 Colonias. El Imperio Británico no pudo seguir tomando el conflicto como una rebelión temporal, por lo que seguidamente adoptó estrategias de guerra. Tras salir de Boston, William Howe, comandante del ejército británico en América del Norte, reunió las tropas en Nueva York, con la pretensión de dividir las fuerzas enemigas y concentrar la contienda en una batalla decisiva. Los norteamericanos evitaron tal confrontación para practicar la guerra de guerrillas. Expulsados de Nueva York, se trasladaron a Nueva Jersey. Meses más tarde, Washington y su ejército cruzan el río Delaware para obtener una victoria en Trenton. Ese mismo año, la victoria continental en Saratoga fue decisiva. Este fue el punto de inflexión que decantó los apoyos externos hacia los norteamericanos. Francia con Lafayette y España con Bernardo de Galvez, mientras el Imperio Británico seguía sufriendo grandes costes. El Imperio Británico no pudo aguantar más la situación, y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la República y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la Confederación por el Segundo Congreso Continental desembocó en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de Nosotros el Pueblo, We the People. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. La Revolución Francesa. La Ilustración había servido de impulso a las 13 colonias. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los Estados Unidos sirvieron de trampolín ideológico para el inicio de la Revolución en Francia. El proceso emancipador de Latinoamérica. El esquema colonial padecía los achaques de la vejez. La independencia de Estados Unidos y la posterior Revolución Francesa son episodios que no pasarían desapercibidos a ojos de las élites de América del Sur. En 1808, la invasión francesa de España acabó con la deposición de Fernando VII, el rey felón. El hermano de Napoleón, José Bonaparte, se hizo con el trono español. Ahora las colonias españolas eran dependientes del hermano de Napoleón, a quien encima le crearon fama de alcohólico. ¿Acaso esto no era motivo suficiente para emanciparse? Fernando VII acabaría recuperando el trono tras la Guerra de Independencia Española contra el invasor francés, pero la reinstalación del absolutismo no sintonizó lo más mínimo con los vientos liberales que soplaban. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar. Muy bien, entonces como acabamos de observar, la parte fundamental y principal de esta llamada independencia de las 13 colonias es que va a tener consecuencias. Uno es que va a generar más adelante o cerca ahí simplemente la Revolución Francesa con esas ideas liberales que ya surgió en Estados Unidos. Si en Estados Unidos se liberaron del rey Jorge III, porque nosotros en Francia no nos liberamos de Luis XVI y va a iniciarse la revolución. Y esos ecos de revolución también van a llegar a la parte de América, como lo menciona, con Simón Bolívar y don José de San Martín más adelante. Pero eso es otro tema. Entonces la independencia de los Estados Unidos se da de esa forma, ¿no? La intervención de los países en ayuda,
duda la presión demasiada de Gran Bretaña, la intervención militar en sus 13 colonias y las ideas emancipadoras que tenían estas 13 colonias por tratar de liberarse de este gran o gigante opresor que era Gran Bretaña. Entonces, de esa forma, jóvenes, hemos culminado la clase de lo que es la independencia de las 13 colonias, muy importante en la historia porque tiene antecedentes, porque no se origina de la nada, tiene un desenlace muy interesante que genera también la primera constitución que se va a formar o se va a crear, es la de Estados Unidos, que la cual rige hasta el día de hoy. Y sobre todo va a ser el desencadenante para que aparezca la Revolución Francesa y venga más adelante hacia nuestra zona, hacia nuestro país, lo que es la independencia del Perú también de la mano de don José de San Martín y sería culminado por Simón Bolívar. Bien, esa fue la clase entonces, las 13 colonias. Espero que hayan tomado nota y hayan estado atentos a esta clase. Les agradezco enormemente por estar semana tras semana atentos a las clases y bueno, espero haber contribuido a la parte de sus conocimientos. Muy bien, se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero del área de Historia Universal, de Historia del Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad, hasta la siguiente clase. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.